Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 del verso 7 en adelante. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Habían varias iglesias en ese sector, Galacia, pero esa carta se llamó Carta a los Gálatas. Y dice así del verso 7 en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Denle gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Siéntense. Bueno, hermano, el tema que voy a tratar hoy tiene que ver con la dificultad para hacer el trabajo de la transición. ¿Qué tiene que ver esto? Voy a explicarle un poquito. Hay una transición siempre que empezamos una labor o una función. Aquí está la hermana Andrea, que está estos días laborando. Antes también laboraba, estaba laborando en el galpón de las gallinas. Va a quedar grabada, hermana, tranquila. Se va a volver famosa. Hermana, cierto que usted tuvo que hacer una transición para salir del trabajo del galpón para empezar allá donde está ahora, que es una oficina, ¿cierto? Una oficina, maneja documentos, una computadora, tiene que llevar cuentas, una cantidad de cosas, y es muy diferente, ¿cierto? Ella tuvo que hacer una transición. Al comienzo, ella notó que no era tan fácil, pero ella insistía porque yo quiero ese trabajo, porque el anhelo, ¿cierto? Yo quiero. Entonces eso lo lleva a uno a meterse, y cuando se mete, se da cuenta a la final, ¿cierto? Que ya hoy le parece fácil hacer el trabajo. Si no, esto es fácil, esto no es difícil. ¿Qué pasó? Hubo una transición. La transición es el cambio de un estado a otro. Ir de punto A punto B, o del punto 1 al punto 2. Siempre hay una transición. Nosotros vivimos de transición en transición. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Son transiciones. Vamos transicionando. Entonces, así mismo en la Biblia hay que hacer una transición de la ley a la gracia. Y esa transición muchos no la han hecho. ¿Qué han hecho? Una mezcla de ley y gracia, porque no han entendido hacer la transición, no lo han comprendido. No es culpa de muchos de ellos, no, es que no les han enseñado, no les han explicado que esa transición está en la Biblia y hay que hacerla. Entonces, Dios a cada uno le encarga una misión. Creo yo, mi misión es hoy abrirle los ojos a la iglesia acerca del tiempo que estamos viviendo, que entiendan lo que es el nuevo pacto, que entiendan lo que es la gracia, amén, y que sepan que ya no están bajo los parámetros de la letra de la ley y de los mandamientos escritos en tablas, sino de la ley del Espíritu hoy de nuestra vida en Cristo, amén. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que en esa visita que Pablo hace, porque Pablo se convierte al Señor y no se va directamente a buscar a los apóstoles, no. Aquí dice que él se fue hacia las regiones de Asia. Se fue, apenas conoció al Señor. Recuerden que él, el día que conoció al Señor, estaba dentro de una ciudad amurallada. Y esa misma noche lo estaban buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque él tenía una misión, tenía encomendada una misión que le había sido dada al apóstol Pablo. Esa misión, ¿qué tenía que ver con la misión que él tenía? Tenía que llevar presos a todos los cristianos. Tenía que llevarlos arrastrados. Tenía cartas de los principales sacerdotes. Y cuando él iba para allá, él tiene un encuentro
encuentro con el Señor Jesucristo. Dice que iba camino a Damasco y cuando siente que viene ese problema para él, un problema grave, porque la misión es traiga a todos esos del camino, los que se encuentran del camino, les llamaban los del camino, los seguidores de Jesús, los de ese camino. Y él iba para allá con un parte de soldados y ejércitos, pero yendo para allá, dice que un resplandor de luz del cielo que sobrepasaba la luz del sol, le pegó y lo cegó, cayó a tierra el hombre. Y dice que allí, cuando se fue a levantar, ya no veía, pero él tuvo una experiencia allí, porque él sabía que era Dios que estaba orando en él, porque escuchó la voz, él la escuchó que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso está en Hechos capítulo 6, la conversión de Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y un teólogo decía que dar coces contra el aguijón es como darle con el pie a una varilla de metal que tiene una punta y sales acá y uno va a darle así. Eso es dar coces contra el aguijón. Entonces, Pablo estaba luchando contra algo que antes lo destruía él si quisiera. Dios, ¿cierto? Dios estaba peleando contra Dios, luchando contra Dios. Porque cuando él le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Porque la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo entendió inmediatamente que el problema era grave, porque él le había podido decir: Señor, pues yo voy persiguiendo a los evangélicos, a esos del camino, estoy persiguiendo a esos evangélicos. No, él entendió que era el dueño de ellos. Él dijo: yo soy Jesús, o sea, tú no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y estás dándole goces contra el aguijón. Y cuando él ya entiende, dijo: yo estoy luchando contra Dios. Yo estoy encartado, me metí en la mala aquí. Entonces, él dice, ya humillado, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es cuando un ser humano entiende que ya no vale la pena luchar más, que se acabó la lucha, el esfuerzo, porque ahora va a estar del lado de Dios, o Dios va a estar con él. Amén. A veces duramos años así, luchando. Hay en nuestro corazón un llamado a servirle a Dios y nosotros luchamos. No, yo no estoy listo. No, es que yo no sé. Es que yo veo que otros pasan y allá gaguean. Yo no quiero eso. Es que si usted no empieza, usted jamás va a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que empezar gagueando. Hay que empezar asustado. Se le lengua la traba a uno, o se le traba la lengua, que es igual. Porque uno aquí se pone nervioso. Amén. Pero Dios te está llamando a prepararte para que tú desarrolles una capacidad. Y entonces el Señor llama a Pablo. Pablo, ¿quién era? Un enemigo de la obra. Él mismo lo reconoce. Dice: porque yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguía a la iglesia del Señor, pero el Señor ha llamado a tantos y como último me llamó a mí. Como un abortivo, dice él. O sea, como si fuera un abortivo, me llamó a mí. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pero la gente ya le estaba dando ese título, ese nombre. ¿Por qué le dan títulos a la gente? A usted lo ven al cargo de una congregación y se encarga de esa congregación, usted está encargado nomás. Pero la gente comienza a decir: él es el pastor. Él es el pastor. Usted va y predica por ahí en un barrio y ya dicen: ese es el pastor. Es pastor. Porque la gente comienza a dar ese título. ¿Por qué será? Dios permite que a través de lo que la gente se va edificando le van dando su título. Ese título, usted dice, ¿lo da la gente? No, también lo da Dios a través de ellos. Amén. Porque ¿quién reconoce el trabajo sino la gente? Y cuando la gente no reconoce el trabajo, Dios se las arregla para que otros lo reconozcan. Dele gloria al Señor. Entonces aquí encontramos a un Saulo de Tarso convirtiéndose, y una vez que se convierte, el nombre de él al final es Paulo, que quiere decir pequeño, y él está impartiendo ahora un evangelio, pero él sube a Jerusalén, lo dice en el capítulo 2, amén, de Gálatas, dice: ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el verso 11, Gálatas 1:11, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él entiende que esto no se lo habló de un hombre, porque ¿quién le arrimaba a ese hombre a hablarle de Dios?
si él fue el culpable del primer muerto de la iglesia primitiva. ¿Sí? Dice que las ropas del primer mártir, que era Esteban, las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Estaba joven, era un maestro de la ley, pero joven. Y cuando ponen la ropa a los pies de él, están a entender que él era el que había dado la orden para que mataran a Esteban, o el que, ¿sí? Él era el encargado de que apedrearan a Esteban. Entonces, con esas características de ser capaz de asesinar a un creyente, entonces los fariseos que odian la obra que está empezando, esos fariseos que de la ley, que guardadores de la ley, que dicen, no, esto es una amenaza contra la ley, vamos a llamar a Pablo, que ya mató el primero, para que vaya y traiga a los otros y los matemos también. Ya matamos a uno en la cruz. Los otros huyeron, pero vamos a perseguirlos hasta donde los encontremos. ¿Y a quién les ponen? Al perro rabioso de Saulo de Tarso. Digo, ese es el que está bueno para que recoja a toda esa gente y los mandemos a todos. Comienza una persecución contra la iglesia. Los apóstoles huyen, los creyentes huyen, se esconden de Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso va detrás de ellos, pero en el camino ya sabemos lo que les acabo de decir, se encontró con el dueño de ellos. ¿Amén? Y comienza a defenderlo. Usted está luchando es contra mí. ¿Qué quieres que yo haga? Ve allá, pero ahora no vas a hacer nada, te vas a quedar ahí y allá se te va a decir lo que debes hacer. Y dice que quedó ciego, no podía ir, entonces tuvieron que llevarlo fuera de la mano, porque ahora está ciego. El resplandor fue tan impresionante que le quemó quizá las córneas de los ojos. Después de eso, la Biblia más adelante da a entender que él tenía una enfermedad, un aguijón en su carne. Se cree que era la enfermedad de sus ojos, porque en una de las cartas le dice, yo no sé si era a los filipenses, les dice que lo amaron tanto que si hubiera sido posible, ellos hubieran sacado los ojos ellos para dárselos a él. Él reconoce el cariño de esa iglesia, y entonces es porque él lo veían enfermo. Y aunque Pablo estaba enfermo de los ojos, pero la gente se sanaba. Cuando él se sacaba el sudor con el pañuelo, eso iban y se lo ponían al enfermo y el enfermo se sanaba. Como era la unción que tenía Pablo. Amén. Y la fe que la gente tenía en el trabajo que hacía él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en Gálatas, ¿el que está diciendo? Gálatas 2, del 7 al 8, está diciendo lo siguiente. Antes, por el contrario, porque él sube a encontrarse con los apóstoles 3 años después de la conversión de él. 3 años. Él sube a Jerusalén. Amén. Voy a leerle el capítulo 2. Dice que los creyentes glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Gálatas 2, ¿lo tienen? Después, pasados 14 años, dice, subió a los 14 años otra vez a Jerusalén. Ya había subido a los 3 años. Pasaron 14 y dijo que él subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Cuando habla de reputación, era una reputación de ser los líderes, de ser los directores de la obra de Dios. Dice, les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué él les tiene que exponer esto? Porque ellos tienen un evangelio judaizante, diga judaizante. Estaban al pie del templo donde todavía seguían los ritos de la ley. Seguían sacrificando corderos, seguían haciendo todos los ritos. Y Pablo, en el llamado y en la revelación que Dios le da un evangelio para los gentiles, pero un evangelio muy diferente. Y se lo voy a recordar otra vez en Hechos capítulo 15. Si quiere lo mire. Ese Hechos capítulo 15. No separe mucho Gálatas, que ahorita volvemos ahí, pero quiero llevarlo a Hechos capítulo 15 para que usted vea cuál fue la revelación que Dios le dio a Pablo. En Hechos 15 usted va a encontrar algo bien interesante que se llama el concilio en Jerusalén. En ese concilio llaman a Pablo, va a Bernabé y van varios a hacer un concilio. ¿Por qué? Para ponerse de acuerdo por las enseñanzas que hacía Pablo. Eran muy diferentes a las que hacían los judíos allá, a las que llevaban los apóstoles. ¿Diferente en qué sentido?
Pablo recibió un evangelio para los gentiles, diga, los gentiles. Y recuerde que no había un compañerismo muy adecuado entre los judíos y los gentiles. Los gentiles eran tenidos por inmundos por parte de los judíos. Los judíos tenían por inmundos a los gentiles. Entonces no querían mezclarse. Para ellos era, qué horror, qué pecado. Es más, recuerde que cuando Pedro el apóstol está orando en un lugar allá en Hechos capítulo 9 y 10, él está esperando que le preparen comida y está orando. El Señor le permite una misión donde le baja un lienzo lleno de animales, reptiles, cuadrúpedos y de todo, y le decía, mata y come. Y Pedro le dice al que le bajó el lienzo, que se supone que es Dios, le dijo, no, se niega. Y vuelve y le baja el lienzo y le dice, no, porque yo no como nada inmundo. Y si es Dios que le está diciendo que mate y come. Pero él dice que no, se revela. Y recuerde que, ¿qué es lo que Dios quiere? Se lo tuvo que bajar 3 veces. Y le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y en ese momento que él está ahí, en esa visión, tocan la puerta. Le dicen, don Pedro, mire, que lo vienen a buscar. Pues, ¿quién era? 2 siervos que había enviado Cornelio. Cornelio, el centurión romano. Diciéndole, el centurión romano a tal hora del día estaba orando, estaba presentando sus ofrendas, y un ángel del cielo se le apareció y le dijo, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios. Envía allá donde está Pedro, ¿sí? Envía a alguien para que llame a Pedro y él te va a decir lo que debes hacer. O sea, que este hombre delante de Dios era un hombre correcto, un hombre justo, ¿cierto? Pero no estaba alineado con lo que Dios quería, le faltaba algo, ¿sí? Porque era un gentil, era un hombre, pero era un hombre piadoso. Y a Dios le agradaba las limosnas que hacía, lo que él daba, las oraciones que hacía, los ayunos que hacía, siendo un hombre gentil, no conocía al Dios vivo y verdadero. Este hombre, a pesar de eso, él tenía sus dioses, ¿no? Pero él oraba, él ayunaba, y a Dios le agradó eso, al Dios vivo, al Dios real. Amén. Y le dijo, bueno, envía allá a la calle que se llama derecha, y hace llamar a uno llamado Pedro. Ve a la casa de Simón el cultivador, allá lo mandó. Digo, envía a alguien para que manden llamar a Pedro, porque él te va a decir lo que tú debes hacer. Es decir, yo quiero que estés alineado con mi voluntad. Yo quiero que tú entres y comiences a hacer las cosas correctamente. Dele gloria a Dios. A Dios le agrada que nosotros nos alineemos con Él, que enderecemos lo que esté mal y nos pongamos en cuenta con Él. Entonces, Cornelio, que es un gentil que manda un poco a gente, es un centurión. ¿Qué significa centurión? Tenía a su cargo 100 soldados, es decir, un comandante de la guardia romana. Y entonces Dios se agrada de él por eso, porque es un hombre piadoso, da limón, ayuda a la gente, y a Dios le agrada eso, dele gloria al Señor. Entonces dice, no, aunque este hombre no es judío, no pertenece a mi pueblo, pero lo voy a hacer pertenecer a mi pueblo, y comienza a llamarlo. Pero ¿qué tenía que hacer? Que viniera Pedro. Y Dios en ese mismo momento le está mostrando a él el lienzo. Y él dice, no, porque nadie del mundo ha entrado en Dios, que ahí no quiere. Rebelde. Porque ¿quién le dice a Dios que no? Pedro se atrevió a decirle que no. Se le ha olvidado que lo había negado. Y ahora, después de haberse arrepentido, de haber llorado, y que Dios le dio otra vez la oportunidad, ahora le está diciendo que no. Nada. Entonces Dios por eso llama a Pablo, porque este no quiso. Sin embargo, él fue a remilgas. Dijo, bueno, ¿quiénes son? Nosotros somos siervos de Cornelio, el centurión romano. ¿Y qué pasó? ¿Qué quiere? Él te manda a decir que vayas. No. Y él dice, ustedes saben, lo dice Pedro después, ustedes saben lo horrible que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Miren cómo es el desprecio. Lo detestable que es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pero a mí Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que él ha santificado. Él entendió que esa era la acción que tenía. ¿Qué era lo que Dios le mostraba? Reptiles, de toda clase de animales en el lienzo. No le estaba mostrando animales, le estaba mostrando el pueblo gentil, porque eran animales inmundos. Y como para ellos eran inmundos los gentiles, lo que le estaba mostrando eran todos los gentiles del mundo. Para el Señor llamarlos también, gloria al Señor. Y entonces, él va allá, en Hechos 10 ya usted lo encuentra. Ahí llega a la casa de Cornelio,
Y lo primero que le dice a Cornelio, ustedes saben lo detestable que es para uno. O sea, llega con esa arrogancia. Y comienza, ¿para qué me hicieron venir? Aquí estoy, cuéntenme. Y comienza Cornelio a contarle, bueno, tal día, a cierta hora del día, yo estaba orando y vino un ángel del cielo y me dijo esto, ta. Y él dijo, bueno, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, dijo Pedro. Entiendo que Dios no hace excepción de personas y que en toda parte pues se agrada de los que le buscan. Y comenzó a hablarle. No, bueno, entonces yo creo que yo estoy aquí para hablarte acerca de Jesús de Nazaret. El que vino y comenzó a hablarle el testimonio de Cristo y lo que había pasado. Y dice que mientras cuando él estaba hablando, dice que se derramó un poder tan grande en la casa de Cornelio, del poder del Espíritu Santo. Cornelio había llamado a sus familiares, a sus empleados, a toda la gente que estaban ahí. Y dice que comenzaron esos gentiles a hablar en lenguas, hermano. Tocados por el poder del Espíritu Santo. Sabiendo que la gente decía, pero es que son inmundos, ¿por qué hablan en lenguas? Y entonces dice el texto que se admiraron los que fueron, inclusive el mismo Pedro. Se admiró, pero que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Increíble, eso no puede ser. Claro, la visión que tuve fue eso. Entonces Pedro, como hay habían unos judíos de los perseguidores de la obra, dice, pues me toca curarme en salud. ¿Sí? Y les pregunta, bueno, ¿puede acaso alguien impedir que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los pone ahí y ellos como que tocará dejarlos bautizar. Este man va a bautizar a los gentiles que no se merecen nada, que no son el pueblo de Dios, porque ellos se creían el único pueblo. El único pueblo, y de hecho todavía se lo creen. Todavía se lo creen, pero no son el único pueblo. Dios le había dado una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quería llevar su nombre y ganar todas las familias de la tierra. Entonces el pueblo escogido de Dios no era solamente el pueblo de Israel. Dios para el nuevo pacto escogió a todo el mundo, a todas las familias, a todo el que crea en él, todo el que le reciba. Amén. Entonces, gloria al Señor. Ahí entra usted y entro yo. Nos alcanzó su gracia, nos alcanzó su misericordia. Estamos viviendo esa gracia maravillosa que fue extendida para la gente desde ese libro, capítulo 10 de los Hechos. Desde ahí se vio que comenzó a ejecutar lo que ya de antemano él había dicho a través de los profetas, diciendo: los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Amén. Él ya había dicho, ya profetizado que iba a llamar a otro pueblo que no era pueblo, que ese pueblo que no era pueblo eran los gentiles. Y ahí están llegando en Hechos 10, y dice que ese día se bautizan Cornelio y toda su casa. Se bautizan y fueron bautizados todos en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso, hermanos, saber que ahí empieza a actuar la iglesia gentil, la iglesia que no era los judíos, sino que era una iglesia gentil que comenzaba. Entonces, como Pedro tenía como esa rebeldía a trabajar con ellos, porque en Hechos en Gálatas, vaya a Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, vamos a mirar el problema que se presenta aquí, en Gálatas 2, del verso 11 en adelante. Amén. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque era ¿de qué? Era de condenar. Qué palabra tan ofensiva, ¿cierto? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ahí se divide en dos grupos. Un grupo llamado el Evangelio de la circuncisión, o los de la circuncisión, y otro llamado de la incircuncisión. Les explico este punto. Circuncisión eran los que se circuncidaban. Incircuncisión eran los que no tenían necesidad de circuncidarse. O sea, los gentiles, a nosotros no nos exige la Biblia que nos circuncidemos. De hecho, eso fue lo que pasó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Se reúnen todos y se ponen de acuerdo diciendo: bueno, envían una carta. Dice: se le escribe a los gentiles,
que se convierten a Dios, que no tienen que guardar toda la ley, solo que se abstengan de estas 4 cosas necesarias. Y les mandaron 4 cosas que ellos tenían que cumplir, pero entre ellas no estaba la circuncisión, porque no es obligatorio para un gentil circuncidarse. Sin embargo, la persecución que había allá por parte de los judíos todavía persiste el día de hoy. Amén. Hay unos grupos por ahí llamados judaizantes, que andan judaizando a los gentiles, los hacen meter a sus organizaciones y les dice: usted tiene que circuncidarse, usted tiene que usar las prendas de los judíos, usted tiene que usar el kipá, usted tiene que usar el shofar y todos esos elementos que usaban allá para los ritos. Comienzan los hermanos que usar eso, que porque es un evangelio, y resulta que esos son los judaizantes, diga judaizantes, que están enseñándole a los cristianos cosas que tienen que ver con los judíos, que tienen que ver con la ley, y nada tienen que ver con la gracia. Entonces, por eso mi trabajo, me declaro aquí, mi trabajo siento de parte de Dios, es abrirle los ojos a la iglesia en cuanto a la transición. Recuerda la palabra transición, diga transición. Yo la puse como ejemplo en el trabajo de la hermana Andrea. Esa transición tenemos que vivirla la iglesia del Señor. Transitar de la ley a la gracia. Transitar del antiguo pacto al nuevo pacto. Amén. Y en el nuevo pacto es donde aparecen las 2 corrientes que las mencionó Pablo. A Pedro le encargó el evangelio de la circuncisión. Dice: y a mí me encargó el evangelio, dice Pablo, el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la incircuncisión es un evangelio donde usted no se tiene que circuncidar, no tiene que guardar todos los ritos de la ley que están allá, sino guardar 2 mandamientos. Anoche yo les decía que Jesús en Mateo 22:40, ¿cierto? Amén. Recuerda eso, 22:40, dijo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Cuáles 2 mandamientos? Los que está diciendo desde el verso 38 en adelante. Estoy hablando de Mateo 22. Les está diciendo: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, a ese único Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas 4 cosas. Amén. Pero no se queda ahí. Dice: y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y anoche yo les decía que eran 4 mandamientos de la ley de Dios que tenían que ver con amar a Dios, y les expliqué los 6 restantes que tienen que ver con amar al prójimo. Amén. Entonces, por eso el Señor decía que en esos 2 mandamientos dependía toda la ley. La ley encaja perfectamente en esos 2 mandamientos. Pablo mismo lo recuerda en Hechos 13, el verso 8 al 10, donde dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Y dice por qué. Porque es en Hechos 13, del 8 al 10, comienza a explicar: porque no adulterarás, no fornicarás, no hurtarás. O sea, lo que tiene que ver de la ley de Dios con el prójimo, que es lo que nosotros tenemos que aprender para este tiempo. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pero había una persecución, y todavía la hay, donde se persigue todavía a los creyentes. En el libro de los Gálatas, si usted lee todo el libro de los Gálatas, es cortico. Amén. Es cortico, pero muy hermoso, donde vemos la persecución que hay por parte de los judíos, al punto que Pablo, cuando visita a los Gálatas, le dice: estoy sorprendido. El texto dice ahí: estoy maravillado. Y uno piensa que está muy contento. No, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Los regañan porque están siguiendo un evangelio diferente. Y él mismo les dice, estoy leyendo Gálatas capítulo 1, del verso 3 en adelante. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A quién se refería Pablo? A los judaizantes. Amén. ¿Por qué pervertían el evangelio de Cristo? Porque agarraban el evangelio de la gracia y lo mezclaban con los mandamientos de la ley. Desde esa mezcla, para Pablo era un evangelio pervertido. ¿Sí ven? Y antes nosotros creíamos que el evangelio pervertido era vivir mundanamente. Claro, también lo es. Pero aquí se está refiriendo específicamente a la mezcla de la ley y la gracia. Para Pablo es un evangelio pervertido.
Porque Pablo no está invitando a la iglesia a vivir mundanamente. Pablo es un hombre de Dios, es un santo, es un hombre que se apartó para Dios. Amén. Y Pablo quiere que nosotros seamos así también, porque él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo es el único que puede pararse junto a la gente y decirle, sean imitadores de mí. Hoy día a muchos hombres les da brega decirle a los creyentes, sean imitadores de mí. Porque el ser humano que diga eso hoy día, que diga eso, tiene que tener un nivel bien alto. Porque si ustedes me imitan a mí, yo todavía digo, no me imiten porque tienen que imitar a Cristo. Entonces, imiten a Cristo. Si es posible, imiten a Pablo. Pero yo no me atrevo a decirle, imítenme a mí, porque no me van a poder imitar. Porque yo soy diferente. Mis costumbres son diferentes. Amén. Mi forma de ser es diferente. Y eso es mentira. Usted no puede ser como yo. Pero Pablo se atrevió a decirle a ellos eso. Estaba muy claro en lo que decía. ¿Por qué? Porque es que Pablo fue capaz de ponerle la nuca en un cepo para que se la bajara. Voluntariamente fue para allá. ¿Ah? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me queda guardada la corona y puso la cabeza ahí. Y la pregunta es hoy, ¿nosotros estamos dispuestos a poner la cabeza en un cepo para que no la bajen? Más bien decimos, Señor, ayúdenos, amén. Porque a veces estamos tan dispuestos a poner la cabeza diciendo, yo sí, amén. Y cuando comienza una lluviecita por ahí, yo hoy no voy para culto porque me mojo. Qué amor tan grande. Vamos a la escuela dominical, ¿no? Van a hacer unos tamales. Vamos para los tamales mejor. Es mejor comer tamal. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros de verdad sí estamos dispuestos a hacer todo por Dios? Ese cuento que le decimos a la novia, yo te llevo, te bajo la luna, ya las mujeres no son tanto de, la luna es su abuela, yo no le creo el cuento. Te bajo la estrella, ya las mujeres no comen cuento. A Dios no le vamos a decir eso. Dios no come cuento diciendo, yo te amo tanto, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida. Y tú estás dispuesto a dar la vida, pero hace una llovinita y no vas al culto. Ese cuento, no me metas ese cuento a mí. Entonces a veces nos engañamos nosotros mismos diciendo que amamos a Dios, pero cuando aparece por ahí una tentación, ni la evitamos. Nos revolcamos en ella, en la tentación, caemos ahí. Entonces no nos digamos mentiras, porque no engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces en este tema yo lo que quiero es que usted y yo entendamos que el evangelio siempre ha sido perseguido. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la incircuncisión, que lo dice Pablo, allí lo menciona. Si quiere lo leemos otra vez. Es Gálatas capítulo 2 del verso 7 en adelante. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada encomendado el evangelio de la ¿qué? Incircuncisión. Ese es el evangelio para los gentiles. Como a Pedro el evangelio de la circuncisión, que es el evangelio para los judíos, para los israelitas. Amén. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. No es que el evangelio sea diferente, es el mismo evangelio, pero hay uno que lo adecua a los gentiles y otro adecuado para los judíos. ¿Amén? Es como cuando tú vas a dar una enseñanza y tienes una enseñanza para los adultos, pero resulta que ahora tu grupo es un grupo de niños. Puedes dar la misma enseñanza, pero adecuarla para los niños. Es decir, de acuerdo a la capacidad que tengan. ¿Qué hizo el Señor? El mismo evangelio del reino que Él predicó, lo adaptó. Una porción para los gentiles y usó a un judío para que les dé a los judíos. ¿Amén? Pero el Señor llegó y llamó a un judío y lo formó como si fuera gentil. ¿Amén? Estaba hablando de Pablo. Lo formó de tal modo que ahora tiene amor por los gentiles y se hace como uno de ellos. Él mismo lo dice por allá en una carta. Dice, pues yo a los judíos me presento como judío a ver si gano alguno. Y a los gentiles como si fuera gentil, no siendo yo gentil, pero a ver si gano alguno de ellos. Es decir, él se presentaba a los gentiles como si él fuera gentil, aunque no era gentil, para ganarlos. Amén. ¿Qué hacemos nosotros hoy día?
Nos están criticando porque fuimos a la celebración de las mamás, a los billares. Y nos critican que esos son unos mundanos, que eso es pecado. ¿Qué pecado cometimos? Testificarle a la gente que Cristo es amor. ¿Cuál pecado cometimos? ¿Qué pecado cometió Cristo juntándose, dejándose acariciar de una ramera? ¿Qué pecado cometió Cristo yendo a la casa de Saqueo el publicano, donde dice, mira, entró a la casa de un publicano? Así hay un poco de fariseos hoy, perdónenme, pero es el estilo que todavía se usa, criticando a los que queremos hacer el trabajo de ganar a la gente. ¿Usted cree que se va a ganar la gente encerrado en su casa? No se los va a ganar. Van a decir y se va a alejar cada día más de ellos. Y usted jamás le va a poder decir a Dios, Señor, yo les hablé, pero ellos no entendieron. Porque usted no les va a poder hablar. Porque si usted no se hace amigo de Dios, jamás les va a hablar. Es la mejor forma de ganar a otros cuando usted se hace amigo primero. Se da a conocer de ellos. Y ellos saben quién es usted. Pero usted guarda su testimonio delante de ellos. Con solo guardar su testimonio ya está ganando. Porque usted está guardando. Usted no se contamina porque está al pie de una mesa de billar. ¿Acaso usted está jugando? Ay, es que están vendiendo cerveza. ¿Usted está tomando? No, entonces no le afecta. Porque mire lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? Ni siquiera la comida, dice. Lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón del hombre. Eso contamina al hombre. O sea, y hay gente que está pensando que si va a una reunión de un mundano, ay, me contamino. No me crea tan estúpido, hermano. No seamos así. No creamos, porque Cristo jamás fue así. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos la mansedumbre y la humildad del Señor. Pero aprendamos también que Él no desechó a nadie. Un leproso era inmundo. Y Él lo tocó para que se sanara. Amén. Una ramera era inmunda, pero permitió que la ramera le besara los pies, le enjugara los pies con sus cabellos. Y el fariseo que estaba allí, que era leproso, el fariseo, Simón el leproso, era un fariseo, le dijo, si este hombre fuera maestro, fuera un rabino, sabría qué tipo de mujer es. Él no lo dijo, lo pensó. Amén. Y Jesús estaba oyendo el pensamiento y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Vine a tu casa y no me sacaste agua para lavarme los pies. En cambio esta mujer no cesa de enjugarme los pies con sus lágrimas y me los seca con su cabello. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. En esa fiesta, hermano, estaba Jesús en una fiesta de mundanos, por así decirlo, y la única que recibió salvación fue una ramera. Amén. Y el otro, el fariseo, se quedó con sus pecados, con su mal y con su lepra. ¿Por qué? Porque estaba criticando. No era criticando, no estaba haciendo nada por los demás. No estaba haciendo nada para salvar a otros. No. Estaba criticando, su lengua bailando, criticando a Jesús. Criticando al Cristo que está haciendo el trabajo. ¿Y cuántas veces usted también es criticado? Porque tiene una amistad por aquí con un inconverso, pero usted siempre brega mostrarle que el Señor cambió su vida. Dar testimonio de lo que Dios hizo. Ahora, si usted se junta con los mundanos, es para tomar cerveza con ellos, ahí sí está fregado. Si usted se junta y va a los billares a jugar billar, también está fregado. Amén. Pero si usted va a dar testimonio de lo que usted es, comparte con ellos lo que se puede compartir: el alimento, las empanaditas, los helados, y se regresa para su casa cuando comienza la bebata. Usted no está haciendo nada malo. Te está dando testimonio que en medio de la sociedad usted puede ser un hijo de Dios y dar testimonio. Amén. Sin necesidad de encerrarse en una pieza, porque el Señor no nos mandó a encerrarnos. Él nos dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo vas a hacer si tú no vas de los mundanos? Entonces, ¿a quién te vas a ganar? ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que le gusta ganarse a los cristianos. Visita a los cristianos para sacarlos de esa iglesia y llevarlos para... pues no, qué evangelio tan bonito. Visitando evangélicos para sacarlos de la iglesia donde están y llevarlos para la de ellos. Eso no fue lo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó fue a ganar discípulos. Amén. A eso nos mandó Dios. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Soberano Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres hermoso. Vemos que el evangelio siempre ha estado perseguido, criticado, Señor, pero tú has sido el defensor del evangelio.
Nosotros no tenemos que pelear para defender el Evangelio. Tú lo defiendes con el poder de tu Espíritu Santo. Y nosotros lo que tenemos que es ir y dar testimonio, hacer discípulos a esos mundanos, a esa gente que está perdida, a esa gente que está engañada por las religiones, por la brujería, están atados del licor, de todo eso. Señor, queremos ganarlos para ti, que tú los libertes, que nos permitas ganarlos para ti. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo diría Pablo en Romanos. No hay quien les predique, pero tú enviaste a predicar. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Pero tú nos enviaste. ¿Sí? Entonces por eso podemos ir a cualquier lugar llevando tu nombre, llevando tu testimonio, llevando tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Démosle gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias a Dios.